Bien, buenos días, estimados jóvenes. Como siempre, desde nuestra área de ciencia y tecnología, tanto el profesor William Sorosco como la profesora Karin Granados, desde nuestra institución, Teniente Coronel Alfredo Bonifaz, siempre comprometidos con la calidad y a través de estas sesiones que nosotros les dejamos, estos videos les dejamos colgados para que ustedes puedan anticipadamente observarlos y cuando ya sea nuestra clase, pues discutir sobre ellos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito qué nos repara la actividad del día de hoy. Cuando nosotros observamos las imágenes, ¿verdad? Si estamos observando dichas imágenes, muchos de ustedes podrían decirme ya el nombre común de algunas de ellas, ¿verdad? Pero nosotros quisiéramos ir más allá, quisiéramos ver químicamente cómo se forman estos compuestos, cómo se forman, cuál es su nomenclatura y cuál es su fórmula química que guarda cada uno de ellos, ¿verdad? Ese es lo que quisiéramos el día de hoy, llevarles a ustedes. Por lo tanto, nuestro propósito es que ustedes puedan reconocer, explicar, ¿verdad? Cómo se forman los compuestos inorgánicos, en especialmente los óxidos, los hidróxidos y otros más, mucho más compuestos orgánicos. También están las sales, están lo demás. Pero solamente hoy nos centraremos en los óxidos, tanto ácidos como básicos. Por ahí daremos una pincelada de los hidruros y los hidróxidos, ¿no? Cómo es que se forman cada uno de ellos. Ese es nuestro propósito para el día de hoy. Si nosotros vemos cómo es que se forman todos los compuestos inorgánicos, que son los que vamos a trabajar en su mayoría, este bimestre se supone hasta la mitad, ya lo tenemos terminado. Combinamos, ¿no? Si combinamos nosotros, en este caso vamos a combinar, ¿verdad? Un metal, combinamos un metal con el oxígeno, lo que vamos a tener es un óxido básico. Si por el contrario ya no es metal, si es no metal con el oxígeno, lo que obtenemos es un óxido ácido. Pero recordar que acá estamos hablando de metales y no metales con combinaciones de oxígeno. Entonces cada vez que vemos metal con no metal, combinaciones de oxígeno, siempre nos van a dar óxidos. Si por el contrario hablamos de metal y de no metal, pero ya no con oxígeno, sino con hidrógeno, en este caso si estamos hablando con el hidrógeno, estaríamos hablando ya no de los óxidos, ¿no? Sino estaríamos hablando de los hidruros. Por favor, tener en cuenta esto. Entonces, cuando los no metales o metales se combinan con el oxígeno, tenemos los óxidos, óxido básico, óxido ácido. Pero si estos no metales se combinan con el hidrógeno, lo que vamos a tener son los hidruros. ¿Y qué pasa ahora si ya teniendo los óxidos básicos o óxidos ácidos, también conocidos como anhidridos, en el caso de un óxido ácido, si el óxido ácido, ¿verdad? Yo lo combino con el agua, lo que voy a obtener es un hidróxido. Si a este óxido ácido o anhidrido lo combino con el agua, lo que voy a obtener es un oxácido o también conocido como ácido. Recuérdate que también en su mayoría nosotros lo conocemos como ácidos. Todo lo que son ácidos entonces es la formación de vamos a colocarlo bien, lo que son los óxidos ácidos, ¿verdad? Óxidos ácidos más agua. Si por el contrario, una vez que ya hemos obtenido, por ejemplo, el hidróxido, si obtenemos el hidróxido que está aquí y lo combinamos con el ácido, lo que vamos a obtener es una sal oxisal, oxosal también conocida, con liberación de agua, ¿verdad? Pero si a este hidróxido que teníamos a un momento no lo combinamos con la oxisal, sino lo combinamos con hidrácido, es decir, que sería la combinación de un hidruro, ¿verdad? Lo que tendríamos nosotros es una sal hidratada, ¿no? Lo que se le llama sales hidrácidas, perdón, sales hidrácidas, mala combinación del agua. Eso es lo que nosotros, toda esa formación de compuestos vamos a ir tratando uno por uno de ellos. Pero es necesario tener algunos conceptos básicos como qué es la valencia y qué es el estado de oxidación, ¿verdad? La valencia son los electrones, los últimos electrones de valencia con los que participa cualquier elemento químico. Llámese de que el grupo está, si este grupo 1 o 1A, todos su valencia son 1, si está en el grupo 2A, su valencia son 2, si está en el grupo 3, 4, 5, es decir, diferentes valencias que pueden tener. Y los estados de oxidación son el estado de valencia más lo que es el símbolo, es decir,
nos va a indicar la carga aparente con la que va a actuar, si es carga positiva o carga negativa. Así, por ejemplo, nosotros tenemos en el grupo 3A, por ejemplo, si nosotros queremos ver en el grupo 3A, vamos a tener que la valencia con la que participan todos los grupos, todos los elementos del grupo 3A serían con una valencia más 3. Ojo, pero profesor, ¿podría haber por ahí uno que actúe con la valencia más 1? Sí, había que averiguarlo y había que ver la tabla. Si por el contrario estamos en el grupo 4A, estaríamos hablando de dos valencias, tanto la valencia 2 como la valencia 4. Recuérdate que también puede ser menos 2, menos 4. Lo mismo va a suceder si estamos en el grupo 5. Por ejemplo, si estamos en el grupo 5A, aquí en este caso su valencia sería más 5. Ojo, más 5 y más 3, pero también podría ser más 1. Lo mismo sucede cuando estamos hablando del grupo 6A y lo mismo va a suceder cuando hablamos del grupo 7A. En el caso del grupo 7A son todos los números en descendientes, pero impares, ¿verdad? 7, 5, 3, 1. El caso del flúor, el caso del cloro, el caso del bromo. Ojo, pero eso es cuando están formando unos determinados compuestos. No va a suceder lo mismo, por ejemplo, cuando actúan con los hidruros. Habría que vigilar lo que sucede con los hidruros. Bien, entonces, ya una vez teniendo esta parte, practiquemos un poquito para ver los estados de oxidación o las valencias con las que está participando. Yo voy a hacer de uno de ellos y te dejo lo demás para que lo practiques. Recuerda que una molécula siempre está en estado de equilibrio. Al estar en estado de equilibrio significa que todo su estado de oxidación, es decir, toda como ella, como electrones completos de carga, su carga es cero. No puede estar cargada positivamente o negativamente, excepto que sean iones, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros siempre estamos hablando que en el caso del hidrógeno siempre actúa con valencia más 1 y que en el caso del oxígeno su valencia es menos 2. Pero profesor, siempre está en el grupo 6. Claro, está en el grupo 6, lo que significa que puede participar con el grupo con la valencia 642. Pero cuando él forma óxidos, su valencia es de menos 2. Y ahora tenemos aquí, si nosotros comenzamos a regular, ¿verdad? Vamos a ver que en un lado tenemos más 1 y en otro lado tenemos menos 4. 2 por 2 sería menos 4. Entonces, en este lado tendríamos una carga de menos 4 y aquí tendríamos una carga de más 1. Eso implicaría en este momento que nos estaría faltando una carga. ¿Una carga de cuánto? Una carga de más 3. Por lo tanto, esa carga de más 3 que nosotros la vamos a señalar aquí en este momento, nos daría el nitrógeno. Es decir, en este caso, el nitrógeno sería el que estaría trabajando con la valencia de más 3. ¿Verdad? Perdón, con esta oxidación más 3 con la valencia 3. Pero profesor, el nitrógeno no estaba en el grupo 5. Sí, está bien, está en el grupo 5. No estamos diciendo lo contrario. Pero recuérdate que puede trabajar, si está en el grupo 5, puede trabajar tanto con 5, con 3 y con 1. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían algunas de las formas como encontramos nosotros la valencia de cualquier elemento químico cuando estamos en esta situación. Entonces te invito a que tú puedas encontrar tanto el ácido sulfúrico como en este caso de ion fosfato, ¿verdad? Va a ser igual, tú solamente suma y recuérdate que siempre debes tener cero, excepto en el ion abajo, ¿verdad? Y entonces hablamos de los óxidos. Cuando hablamos nosotros de los óxidos, hablamos de decir que son compuestos que necesitan dos cositas, la presencia del oxígeno. Con la presencia del oxígeno, cualquier óxido se puede formar, si sean con los metales o con los no metales. Ya hablamos en su momento cómo estos actuaban, ¿verdad? Cuando hablamos del básico, es decir, cuando hablamos del metal, cuando se combina con el oxígeno. Y recuerda de esta formulación. ¿Cómo es que nosotros vamos a llegar a la formulación? Así, por ejemplo, si nosotros quisiéramos formar, bueno, a ver, cómo se combina, por ejemplo, el sodio, ¿verdad? El sodio con el oxígeno, entonces sería muy simple. ¿Por qué? Porque, profesor, el sodio está en el grupo 1. Si está en el grupo 1, su valencia es más 1. Y si el oxígeno estaría, su valencia sería menos 2 porque está formando óxidos. Por lo tanto, esto nos estaría quedando de la siguiente fórmula, ¿verdad? Nos estaría quedando, para este caso sería este 2 baja, solamente baja, pero se queda ya sin el símbolo, ¿verdad? Entonces sería NaO. Eso implicaría que nosotros ya hemos formulado el óxido sódico, el óxido de sodio, si deseas también. Y esto de aquí, recuérdate que es por la formación de los enlaces químicos cuando nosotros hablábamos cómo se podían dar cada uno de los enlaces químicos. Recuérdate un poquito, el oxígeno, por ejemplo, tenía 6 electrones de valencia, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para el caso del sodio estaríamos hablando que solamente tiene uno. Entonces, lo que implicaría que el sodio podría estar por aquí, por ejemplo, con su electrón de valencia por acá, y aquí estaría el otro sodio también por acá con su estado de oxidación de por aquí, con su electrón de valencia.
Y entonces esta sería la forma como ellos se estarían enlazando, ¿verdad? Esta sería su forma como se enlazarían. Pero nosotros ya vimos esa temática, ahora estamos en formulación. Y cuando hablamos de los óxidos ácidos, llamados anhidridos, ya no hablamos de un metal, sino hablamos de un no metal. Por ejemplo, practiquemos con uno. Hablemos del carbono. Recuérdate que el carbono está en el grupo 4. Si está en el grupo 4 puede tener dos valencias. Tanto puede tener la valencia 2, ¿verdad? Como puede tener la valencia 4. Eso significa que él puede actuar con más 2 o podría actuar con más 4. Muy bien. Y el oxígeno, recuérdate aquí que en el caso del oxígeno siempre actúa cuando él forma óxidos con menos 2. Entonces, como nosotros ya lo estamos viendo, podemos obtener aquí dos formulitas. Tendríamos la fórmula superior que como son pares, ambos se cancelan y hablaríamos de este tipo de fórmula, ¿verdad? Y en el caso inferior, si sacamos la mitad a cada uno, estaríamos hablando de CO2, ¿verdad? Porque ese 2 que está aquí viaja y se coloca acá. Y hablaríamos de esta forma. Entonces estaríamos hablando de dos compuestos, ¿sí? Estaríamos hablando de dos compuestos. En este caso tendríamos que hablar del anhidrido carbonoso y anhidrido carbónico. Ambos, ¿verdad? Uno es carbonoso, el otro es carbónico. ¿Qué lo diferenció? Bueno, lo diferenció la actuación de su valencia. Y podrías formar con eso miles de compuestos. Recuérdate que aquí va a haber una tablita que ya te explicaré en su momento cómo es que se forma esa tabla, ¿no? Para formar, imagínate que estás trabajando con el grupo 7. Recuerda que si tú trabajas con el grupo 7, tienes cuatro probabilidades, ¿verdad? Tendrías 7, tendrías 5, tendrías 3 y tendrías uno, las valencias con las que podría actuar. Hablemos más claramente del cloro. Aquí, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer rápidamente, ¿no? Hablaremos del cloro. Por ejemplo, si tú tendrías el cloro, podrías formar 4 compuestos, perdón, no, claro, porque primero tendría que actuar con más uno, ¿verdad? Podría actuar con más uno, podría actuar con más 3, recuérdate que está en el grupo 7, podría actuar con más 5, ¿verdad? Y también podría actuar este cloro con más 7. Por lo tanto, todas esas valencias nosotros lo podríamos aplicar, digamos, podría formar diferentes compuestos, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando que con la combinación del oxígeno, ¿verdad? Con el oxígeno siempre va a ser 2. Si tú le pones el oxígeno acá 2, el oxígeno acá, también el oxígeno acá, recuérdate de poner menos 2 y vas a tener 4 fórmulas químicas diferentes, ¿verdad? Entonces, al tener esas 4 fórmulas químicas diferentes, se establece una tabla que la veremos también cuando agarremos anhidridos en sí a grosso modo, como se dice, y vas a diferenciar ahí cuando hablamos de un hipooso, en el caso sería el primerito hipooso, el segundo sería solo oso, el tercero sería ico y el último sería hiperico por la cantidad o por la máxima valencia que estaría actuando. Ahora, aquí tú puedes seguir practicando, ¿verdad? Si nosotros te estamos dando acá es para que tú practiques, puedas formularnos cómo es el óxido de plata, cómo es el óxido oroso, cómo es el óxido de sodio, el óxido férrico, el óxido ferroso, y aquí nos den los nombres de cada uno de estos compuestos. Recuérdate que para poder hacer este tipo de problema necesitas a la mano tu tabla periódica. Con tu tabla periódica vas a averiguar con qué valencia va a actuar la plata, con qué valencia va a actuar el oro. Y si tiene dos valencias, no hay ningún problema. Recuérdate, mira, aquí tienes dos valencias, tienes el férrico y el ferroso. Significa que con la máxima valencia estará actuando el óxido férrico, es decir, probablemente podría estar actuando con más 4 y el óxido ferroso sería con más 2. Entonces tú solamente ves más 2 más 4 y ahí lo vas a poder realizar sin ningún inconveniente. Y acá en la parte inferior son algunos de los compuestos de estos compuestos. No solamente estamos hablando de óxidos básicos, sino de óxidos ácidos, recuérdate. Entonces aquí estamos viendo de algunos de los compuestos que, por ejemplo, se utilizan en la vida diaria, ¿no? Como el dióxido de carbono que se utiliza en el caso de los incendios. Aquí también va a haber dos cositas, ¿no? El dióxido de carbono que se utiliza en el caso de los para apagar diferentes tipos de, en este caso de incendio, habría que vigilar qué tipo de dióxido de carbono estamos utilizando nosotros. Y en el caso de las lijas para las maderas, estamos hablando de anhidrido sílico o silícico, ¿verdad? Entonces estamos hablando del silicio. ¿Cuál sería la valencia con la que actúa el silicio? Búscalo ahí en tu tableta periódica. Recuerda que siempre tienes que tener a la mano tu tabla periódica y lo vas a poder resolver.
lo mismo que el monóxido de difluor. Bastante fácil porque esta nomenclatura es un tipo de nomenclatura que ya te indica, dice monóxido significa que hay un solo oxígeno y difluor significa que hay, en este caso, mira, sería difluor es porque hay dos flúor. Y en este caso monóxido sería así de esta manera, ¿no? Mono es de uno solo, un óxido, un oxígeno, monóxido de difluor, de dos flúor. Así de simple sería esta formulación. Bueno, y te invito a que tú puedas resolverlo de todo lo demás que tienes ahí, de los compuestos. Con eso podríamos pasar a la función, en este caso hidróxido. En la función hidróxido, recuérdate que los hidróxidos se van a formar de la combinación del óxido más el agua. El óxido, ¿de acuerdo? Pero el óxido básico, ¿no? No vas a hablar del óxido ácido, sino del óxido básico más el agua nos va a formar los hidróxidos. Y su fórmula general, normal, es decir, la presencia de un metal más la presencia del grupo oxidrilo o hidroxilo y el grupo OH. Por lo tanto, su nomenclatura es bastante sencilla. Por ejemplo, si nosotros tenemos cómo se podría formar en su mayoría los metales, vamos a hablar, si tú me dices un metal, por ejemplo, profesor, ¿qué le parece el potasio? Muy bien, el potasio. Entonces, el potasio, si nosotros vamos a ver que el potasio se tuvo que combinar con un grupo hidroxilo o oxidrilo, ¿verdad? Y todos los grupos hidroxilos o oxidrilos como parte iónica o como estado de oxidación, como son iones, estaría siempre actuando con -1. Entonces, si tú te das cuenta, en el caso del potasio que está en el grupo 1A, su valencia sería +1. Estado de oxidación, perdón. Por lo tanto, la formulación de este compuesto estaría quedando de esta forma, ¿no? Es decir, la presencia del potasio con la presencia del grupo hidroxilo o oxidrilo, el grupo OH. Y esto sería hablar de qué? De un óxido. ¿De acuerdo? Ese sería, perdón, de un hidróxido. Sería hidróxido de potasio, hidróxido potásico también si quieres. Y podrías trabajarlo con cualquier otro tipo de metal que tú quieras practicar. Ya es algo sencillo que tú lo puedes practicar. En este caso, lo que nos han dado aquí es una fórmula, cómo podríamos encontrarlo. Recordar que aquí estamos hablando solamente de la presencia de un metal, ¿no? Estamos hablando de un metal mezclado con agua. Recuérdate que siempre hay la presencia de un óxido mezclado con agua. Y vamos a ver qué cosa se va a liberar. Todos estos compuestos son bases, son básicos. Hay muchos compuestos de esta base que son muy interesantes, como por ejemplo la sosa cáustica, que es el hidróxido de sodio justamente que se utiliza. Muchos que son de acá, de estos compuestos que se utilizan a diario, ¿no? Que se tiene como referencia el uso a diario. Y bueno, con eso estaríamos para practicar un poquito más, para ver qué podrías practicar tú, cómo lo podrías resolver. Aquí recuérdate que estamos utilizando varios tipos de nomenclatura. Las nomenclaturas que normalmente uno puede encontrar en la nomenclatura Stock, la nomenclatura UPAC. La nomenclatura UPAC también se le conoce como nomenclatura, en este caso tradicional. Y otros tipos de nomenclatura son tres tipos de nomenclatura. Y recuérdate que no hay, en este caso, este tipo de nomenclatura que han utilizado es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque a pesar de que es, por ejemplo, la UPAC, ¿no? El trióxido de dicromo. Trióxido significa que prácticamente tú lo que tendrías que hacer es esto, ¿verdad? Como trabaja el bromo aquí, bromo, estaríamos hablando del bromo con la presencia del oxígeno. Y ya está, el bromo con la presencia del oxígeno. Te dice trióxido, significa que hay tres oxígenos, ¿verdad? Entonces sería básico. Dibromo significa que solo hay dos bromos y ya está. Y esa sería su fórmula. Porque aquí automáticamente te están diciendo cuál es la valencia del oxígeno y cuál es la valencia del bromo. Pero hay otras nomenclaturas que no te dan de esa forma, ¿no? Entonces a veces se ocasiona un poquito más difícil. Aquí en este caso, óxido de cromo, te está diciendo que el cromo está trabajando con la valencia 3. Pues si entonces tú pones aquí el cromo con la valencia +3, ¿verdad? El cromo con la valencia +3 y luego pondrías la presencia de quién? Del oxígeno que tú sabes siempre su estado de oxidación es de -2 y entonces así ya sacarías la fórmula química. Y al costado dice el número de óxidos ácidos de los compuestos mostrados. ¿Cuál es el número de óxidos ácidos de los compuestos mostrados? ¿Cuál sería de ellos?
tú tendrías que decirme cuáles son óxidos ácidos. Recuérdate que son óxidos ácidos o también denominados anhídridos. Es decir, y para que sean anhídridos, ¿qué tendría que ser? ¿No? Para que sean anhídridos, recuérdate que es la formación de quién, de quién, a ver si te recuerdas, del un no metal ¿con quién? Un no metal con el oxígeno. Entonces, cuando veas tú un no metal con la presencia de oxígeno, eso te están haciendo la referencia el número de óxidos de los metales encontrados aquí en este compuesto. ¿Cuáles serían? ¿Cuántos serían, en este caso, óxidos ácidos o conocidos como anhídridos? Ya una vez hecho esta partecita, lo que te haríamos simplemente sería el reto que tú tendrías que darnos a conocer. El reto es bastante básico, o tú vas a buscar la utilidad de los óxidos en la vida diaria. Si hay algún óxido que lo utilizamos en la vida diaria, ya te di algunos de ellos. Te dije, por ejemplo, el dióxido de carbono en los incendios, te hablé ¿cómo se llama? El óxido, en este caso el anhídrido silícico en lo que es las lijas. Y hay otro más. Entonces yo quisiera que tú puedas investigar la utilidad de los óxidos en la vida diaria y también la utilidad de los hidróxidos. Recuérdate que también te di uno de ellos como la sosa cáustica, que también lo utilizamos casi siempre. Pero hay otro también, otro compuesto que por ejemplo se usa para el estómago, ¿no? Entonces estamos hablando del hidróxido de magnesio y tú seguro vas a investigar algo otros más. Eso tú lo vas a agarrar y lo vas a tener en el portafolio, lo vas a tener en el portafolio. Esta vez no te voy a poner ninguna actividad porque estarás presentando tu portafolio. ¿De acuerdo? Entonces, si con eso ya estaríamos agradeciéndote por habernos escuchado un minutito. Recuérdate que este video es para que tú eh, lo analices a grosso modo, como dice, y después detalladamente. Y cuando estemos en la clase me haga la pregunta del profesor, bueno, yo ya vi cómo es el primero, ¿podríamos hacer el segundo problemita? En eso consistiría, ese sería el detalle para que tú puedas aprenderlo de la mejor manera. Y no olvides que si tienes dudas, siempre estamos para apoyarte. Sin más, agradecerte nuevamente desde tu institución de Teniente Coronel Alfredo Bonifaz. Agradecemos tu participación y recuerda ser responsable, cuida tu salud y la de los demás.